gracias a todos. Hemos venido de Lima y nos estamos yendo muy contentos de habernos llevado una buena impresión de las personas que quedaron interesadas en estos temas que estamos tratando de difundir, porque una de las misiones que tenemos en el instituto es la de poner en blanco y negro algunas cosas que pensamos, y justamente el libro de Empresa, Economía y Libertad tiene ese propósito, ¿no? La particularidad de este libro es que, si bien los temas que están incluidos son diversos, no es un libro académico, sin embargo lo que guarda es que trata de decir muchas cosas, pero manteniendo siempre una línea de pensamiento, una aclaración sobre los conceptos que Miriam ha dicho respecto a cuál es el rol del empresario, cuáles son las condiciones que necesita para llevar prosperidad, ¿no?, en el país. Estuve ahora viendo Canal 8 en un programa económico que se llama Rumbo Económico, y estaba hablando con el director adjunto de Prompin. ¿Qué comentaba el señor sobre la ley ahora que han aprobado? En realidad una ley que confirma la ley de formalización de la pequeña y microempresa, y él justificaba implícitamente que la prórroga de los beneficios laborales que está incluida dentro de la ley de formalización de las pymes llevaba consigo un gran beneficio, ¿no?, que era el relajo de los estándares laborales como no hay en el mundo formal. Y la conductora de alguna manera le señaló que esos beneficios no debieron haber sido aprobados ahora, justamente cuando un nuevo gobierno va a entrar, y que eso podía dar suspicacia si tenía algún grado o no de conveniencia política del actual gobierno en querer favorecer, digamos, a la micro y pequeña empresa. La ley, o estas leyes que son muy importantes, no son a veces comprendidas en su real dimensión. Y el libro lo que trata de decir es varias cosas, pero yo me voy a centrar en una nada más. Es respecto a si la ley tiene en su esencia el poder para cambiar la realidad. Y nosotros en el instituto lo que estamos tratando de decir es que el desempleo, la informalidad, el subdesarrollo, las deficiencias que aparentemente tendría la economía de mercado en brindar ciertos beneficios a grupos humanos, se deben más a que las leyes no son justamente las que necesita la economía de mercado. Es decir, todos los resultados económicos que tenemos ahorita, que es la que he mencionado, son consecuencias de las leyes. O sea, las leyes influyen en la economía y la economía muestra resultados. Si la economía es buena, se debe a buenas leyes. Si la economía tiene resultados negativos, es porque tiene malas leyes. Esa es la conclusión que hemos llegado en el instituto. Entonces, ¿cómo se logra la prosperidad? Es decir, la política como una realidad que existe en el país, ¿qué función debería tener, por lo menos en un país como el de nosotros? Nosotros pensamos que la política debería servir, por lo menos debería llevarle a la gente prosperidad, llevarle y elevarle los niveles de vida. También, ¿por qué no?, restablecer ciertas cosas, como por ejemplo la justicia. Ha salido un partido, usted lo conoce, Justicia Nacional. ¿Cuál era el lema del señor? Era justicia para todos. Entonces la política es para eso. Es un
grupo de personas que consiguen el poder, llegan al poder y trata de llevar bienestar a las personas. Entonces, lo que se refiere a tener mínima corrupción, a desarrollar los niveles de riqueza, a desaparecer la pobreza extrema, a tener más tiempo libre, que es lo que hace falta en este país. La gente mucho trabaja, como también tener inversiones, pensiones dignas, sueldos e ingresos lo suficiente como para que la gente pueda sentirse feliz, como decía Miriam en su exposición. Se puede lograr teniendo buenas leyes. Y nuestros congresistas que se van miden su grado de eficiencia, su grado de productividad en función al número de leyes. Y hay una impresión equivocada de que el número de leyes equivale a eficiencia. Entonces, ¿qué requisito deberíamos tener para lograr estas buenas leyes? Las leyes, para que sean buenas, tienen que salir de un buen digesto político, o sea, de un ente político que procese estas buenas leyes. Pero el Congreso, como ente político, como un poder del Estado, así se llama la República, división de poderes, debe tener personas con las suficientes calidades para que produzca buenas leyes. Pero aquí no es suficiente que las personas sean buenas. Es necesario otras condiciones y más importantes aún, sobre todo si estamos hablando de política. Se requieren que estas personas tengan ideas correctas acerca de la economía, correctas acerca de la política, correctas acerca de la ética y otras dimensiones del ser humano. Yo me voy a centrar en la parte de la política. Si las personas que llegan al poder congresal llegan con ideas equivocadas, su concepción de hacer las leyes van a ser esas que ya conocemos hasta ahora. Producir las leyes que tratan de modificar la realidad y no más bien leyes que tratan de respetar la realidad, que es muy diferente. ¿Y por qué digo hay que respetar la realidad? Porque los pensamientos que llevan los congresistas o los políticos que llegan al poder supone que el ente que gobierna, en este caso el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, son entes que tienen el suficiente poder como para, con un decreto o con una resolución ministerial o decreto legislativo, se pueda convertir a las personas de pobres en ricos. E ignoran que esas leyes que ellos promulgan pueden incluso atentar contra los mecanismos mismos del sistema de libre empresa. Y el sistema de libre empresa no es solamente un concepto abstracto, sino es que es una realidad social. El sistema de libre empresa es el conjunto de individuos que organizadamente cooperan entre sí para producir resultados desde su punto de vista personal en objetivos particulares. Si un sistema permite a la gente conseguir sus objetivos de vida, ese es un buen sistema. Más bien, cuando los individuos tratan de conseguir sus objetivos y no lo logran, es que estamos en un mal sistema. Por eso que existe mucha pobreza. No es porque la gente quiera ser pobre, eso no es su objetivo. El objetivo de la gente es prosperar, tener progreso. Pero si no lo logran, la culpa no son de las personas, sino son del sistema. Y tenemos el problema que sistema tras sistema, una trata de reemplazar a la otra. Que teníamos en el año, toda la década del 90, este sistema neoliberal, quiere ser reemplazado ahora, o quería ser reemplazado, mejor dicho, en las elecciones, por otro sistema que era nacionalista. Y anteriormente el sistema en los 80 era populista, y el sistema en los 70 era socialista, estatista, nacionalista, según como uno quiera ver las cosas. Entonces, este pensamiento de estos señores, los políticos, se alimentan
Y ahí viene lo importante, y ahí viene la tarea justamente la que queremos compartir con ustedes. Proviene de todo un concepto de ideas o un conjunto de ideas que organiza él mismo en su mente y que lo trata de plasmar en una ley. Entonces, la trayectoria de cómo se confecciona una ley viene anterior, lo que lo precede es ideología. Posterior a la política son la aprobación de leyes, y estas leyes afectan la realidad económica. Si tenemos subdesarrollo es porque tenemos malas leyes, y si tenemos malas leyes es porque tenemos políticos que han fabricado malas leyes. ¿Y por qué tenemos políticos que han fabricado malas leyes? Porque tenemos personas, es decir, nos incluimos todos, que votamos por políticos que nos presentan ideas, es decir, ofertas electorales. Entonces, mucho de esto tiene que ver con lo que la gente piensa. Y lo que la gente piensa se refleja en su política. Por eso eligen políticos para que vayan al Congreso. Y en el Congreso se fabrican las leyes y da como ejemplo estos resultados económicos. Como ustedes saben, las leyes hasta ahorita promulgadas son cerca de 29.000 leyes. Si sacamos un promedio, sale como una ley por día. Y el 1.200.000 normas que se han promulgado hasta ahora son del Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo también legisla. Y no es casualidad, y eso me gustaría alguna vez poder realizar una correlación de leyes versus crecimientos económicos. Es decir, la tasa de crecimiento en las leyes si se refleja en la tasa de crecimiento económico. Yo creo, tengo una hipótesis de trabajo, de que mientras mayor sea la tasa de crecimiento de las leyes, menor va a ser la tasa de crecimiento económico. Eso es lo que alguna vez lo podremos realizar para testear, probar de que eso que decimos es cierto. Entonces, para solamente ir redondeando nada más, para ir finalizando esto, era que el sistema que nos presenta es un sistema que lleva a pensar que la clave de la prosperidad, este sistema que estamos difundiendo, de la libre empresa, no necesita de más leyes. Nosotros lo que estamos proponiendo es que se deroguen las malas leyes. Es decir, que yo creo que este Congreso no lo va a hacer, pero esperaría que si algún momento la gente cambie de opinión acerca de si las leyes son las adecuadas, puedan mandar políticos al Congreso para que efectúen lo que le llamamos la poda legislativa. En el libro La Salida, que no es está el anexo donde están las leyes que tiene que derogar, pero no me refiero a leyes específicas, sino a leyes generales, es decir, agrupadas bajo un tema. Por ejemplo, todas las leyes que se refieren a la regulación de banca y seguros, todas las leyes que están conectadas con ese gran tema, deberían ser derogadas. Las leyes que tienen que ver con todo lo que se refiere a actividades económicas, incluyendo salud, educación, etc., deberían ser derogadas. Porque la prosperidad viene de la libertad, pero para que haya libertad tiene que haber menos impuestos, menos regulaciones, es decir, más libre mercado. Llegando a esto, podemos lograr lo que buscamos, que es la prosperidad, los beneficios del sistema de libre empresa. Porque lamentablemente no tenemos un sistema de libre empresa y andamos pensando en que leyes de promoción de la microempresa, leyes de prórroga de los beneficios de esta ley de la microempresa nos va a salvar de la debacle, nos va a salvar de la informalidad, nos va a salvar de su desarrollo. Por lo tanto, creo yo que habría una gran tarea, sobre todo para instituciones como Instituto Pro Desarrollo Sur, como la municipalidad, en enseñarle a las personas que lo mejor que pueden pensar para prosperar no es que se legisle más, sino que se empiece a derogar las leyes que impiden el progreso, que impiden el desarrollo y que se traducen en impuestos y regulaciones que no hace y no permite a los empresarios hacer crecer sus empresas, crear empleo, pagar bien a sus trabajadores, sino que más bien se esconden en informalidad, tratan de evadir impuestos
y eso al final a nadie beneficia. Yo me quedo aquí, si hay algunas preguntas que de repente a lo mejor quieren hacer, estaremos gustosos de poder resolver algunas dudas sobre este tema y los temas que ha expuesto Miriam Ortiz. Muchas gracias.